Un día soleado en un pequeño pueblo, un perro callejero apareció cojeando y sangrando. La comunidad al verlo se dividió. Un grupo de hombres, enfurecidos por la presencia del animal, empezaron a murmurar sobre la necesidad de hacer justicia. «Ese perro debe morir», dijo uno de ellos con voz grave, mientras otros asentían con la cabeza, dejando que la rabia se apoderara de ellos. El perro, de pelaje marrón y ojos tristes, miró a su alrededor, buscando ayuda. Había sido víctima de un accidente, pero en lugar de compasión, se encontró con un juicio sumario. «No hay lugar para animales como este en nuestra comunidad», añadió otro hombre, mientras el grupo se acercaba cada vez más al perro. La tensión crecía y el aire se llenaba de gritos y amenazas. En medio de este caos, un grupo de motociclistas apareció, interrumpiendo la escena. Con chaquetas de cuero y cascos brillantes, se plantaron en medio de la calle, bloqueando el paso a los hombres enfurecidos. «¿Qué están haciendo?», preguntó uno de ellos con una mirada desafiante. «No pueden simplemente matar a un animal herido». La situación se tornó tensa, y los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por esta inesperada intervención. Entre los motociclistas se encontraba Marco, un hombre de mirada intensa y un pasado lleno de secretos. Había crecido en el pueblo y conocía bien la historia de los hombres que ahora amenazaban al perro. Marco había sido testigo de la violencia que a menudo se desataba en su comunidad, y su deseo de proteger a los más vulnerables lo había llevado a unirse a los motociclistas. «Este perro necesita ayuda, no muerte», afirmó con firmeza, mientras su voz resonaba en el aire. El líder de los motociclistas, un hombre alto llamado Hugo, se acercó al perro con cautela. Se agachó a su lado, acariciando su cabeza. «No tengas miedo, amigo», susurró. Los hombres, aún furiosos, comenzaron a gritar, pero Hugo no se movió. «Este perro necesita ayuda, no muerte», reiteró, mirando a Marco, quien asintió en apoyo. La comunidad, que antes había estado lista para tomar la justicia por su mano, ahora se encontraba dividida entre la violencia y la compasión. Mientras tanto, un niño pequeño, que había estado observando desde la distancia, se acercó. Su rostro estaba empapado de lágrimas. «Ese es mi perro», dijo con voz temblorosa. «Se llama Max. Se perdió hace días. Por favor, no lo lastimen». Su declaración hizo eco en el corazón de todos. El perro, al escuchar la voz familiar, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los del niño. Un momento de conexión pura y sincera. Los hombres comenzaron a dudar. «¿Cómo podemos saber que es realmente su perro?», preguntó uno de ellos a un escéptico. «No importa», respondió Marco con una mirada decidida. «Lo que importa es que un niño está sufriendo por su amigo. Eso es suficiente razón para salvarlo». La comunidad, que antes estaba lista para actuar con violencia, comenzó a sentir la presión de la empatía. El grupo de motociclistas decidió llevar al perro al veterinario, desafiando a los hombres que todavía querían hacer justicia. «No podemos permitir que lo maten. Max tiene una historia y no podemos ignorarla», dijo Hugo. En ese momento, el perro dejó escapar un gemido bajo, como si entendiera que finalmente había alguien dispuesto a defenderlo. La intervención de los motociclistas no solo había salvado a Max, sino que también había abierto un diálogo en la comunidad. Alguien entre la multitud murmuró: «Tal vez deberíamos reconsiderar nuestras acciones». La idea de compasión comenzó a florecer, a pesar de la rabia inicial. La historia de Max se entrelazaba con la del niño, y ambos necesitaban ser escuchados. El grupo de hombres, que antes había estado decidido a actuar de manera violenta, ahora se encontraba en una encrucijada moral. Las palabras del niño resonaron en sus corazones, desafiando sus prejuicios. El sonido de las motocicletas rugiendo al encenderse marcó el inicio de un cambio que podría transformar la comunidad. Max, el perro herido, se convirtió en un símbolo de esperanza, y mientras los motociclistas partían con él hacia el veterinario, todos se dieron cuenta de que, a veces, la verdadera justicia no se encuentra en la venganza, sino en la compasión. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. El sol empezaba a ocultarse detrás de los edificios.
proyectando sombras largas en la calle. Los hombres rodeaban al perro herido, gritando propuestas de eliminarlo. La atmósfera estaba cargada de tensión y miedo. Sin embargo, el rugido de motores se acercaba, resonando como un eco de esperanza. Los motociclistas, una pandilla conocida por su espíritu rebelde, llegaron inesperadamente. «¡Detengan esto!», gritó uno de ellos, un hombre de cabello largo y barba descuidada. Su mirada era firme, pero había una chispa de compasión en sus ojos. «Ese perro no merece morir. Es un ser vivo». Los hombres lo miraron con desprecio. «¿Y tú quién te crees?». «Es solo un perro callejero», respondió uno de ellos, un tipo corpulento que parecía ser el líder del grupo. El motociclista no se rindió. «¿Y tú? ¿Eres más que eso? ¿No ves que este animal está sufriendo? Podrías ayudarlo en vez de matarlo». Mientras tanto, el perro, acurrucado en el suelo, miraba a los hombres con ojos tristes, como si entendiera la gravedad de la situación. Una pequeña figura se asomó entre la multitud. Era un niño, con lágrimas en los ojos. Su nombre era Lucas, y el perro era su mejor amigo. «Por favor, no lo maten. Es mi perro, se llama Rocky», suplicó, su voz temblando de miedo. No le hizo nada a nadie, solo estaba buscando comida. La mención del nombre hizo que algunos de los hombres vacilaran. Lucas había crecido con Rocky, quien siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. La conexión entre ellos era palpable, y aquellos que tenían hijos podían sentir el dolor en el pequeño. «¿Qué les pasa? ¿No les da pena un niño llorando por su perro?», preguntó una motociclista, una mujer de mirada intensa que había estado observando la escena. «A veces, los seres más rudos tienen los corazones más grandes». El líder del grupo de hombres se cruzó de brazos, dudando. «Este perro es un peligro. No podemos arriesgarnos a que ataque a alguien más». «¿Y qué hay de los peligros que enfrentan los niños en las calles todos los días?», replicó la motociclista. «Rocky solo quiere sobrevivir y estar con su dueño». La tensión aumentó. Entre los gritos y las súplicas, el motociclista de cabello largo se acercó más al perro. Se agachó, extendiendo una mano hacia él. «¿Ves, amigo? No estás solo. Hay quienes te defienden». Lucas, sintiendo que había una oportunidad, se acercó también. «Rocky, ven aquí», llamó con voz temblorosa. El perro levantó la cabeza como si escuchara la voz de su niño. En ese momento, un hombre del grupo rival que había permanecido en silencio dio un paso al frente. Su rostro estaba lleno de cicatrices, tanto físicas como emocionales. Yo solía tener un perro como este. Se llamaba Max», confesó, su voz quebrada. «Lo perdí por culpa de la gente. No quiero que eso le pase a este animal». La revelación provocó un murmullo entre los hombres. La rabia y el odio se desvanecieron un poco, dejando espacio para la empatía. «No podemos matar a un inocente», continuó el hombre. «Si lo hacemos, nos convertimos en lo que tememos». La motociclista asintió, entendiendo la lucha interna del hombre. «Todos tenemos historias que contar, pero hoy debemos elegir ser mejores». Los hombres se miraron entre sí, sopesando las palabras. Lucas, sintiendo que la marea empezaba a cambiar, se acercó más a Rocky. «No lo dejen solo. Él solo quiere amor». El grupo de motociclistas, fortalecidos por la presencia del niño y su conexión con el perro, se prepararon para defender su postura. «No dejaremos que le hagan daño», afirmó la motociclista, mientras el grupo se alineaba detrás de ella. Aquel enfrentamiento no solo era por un perro, sino por la humanidad que aún quedaba en sus corazones. Los hombres comenzaron a retroceder, cuestionando sus decisiones y la verdadera naturaleza del miedo que los había llevado a esa situación. El silencio se adueñó de la calle, pero el eco de las palabras resonaba como un grito de esperanza. «¿Dónde está tu corazón?», murmuró uno de los hombres reflexionando sobre el dilema moral que enfrentaba. Si sientes que esta historia está tocando tu corazón, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo más relatos. La tensión en el aire era palpable. Los hombres rodeaban al perro herido, sus miradas llenas de desdén. Justo cuando la situación parecía estancarse, una fila de motociclistas apareció a la vuelta de la esquina, sus motores rugiendo como un trueno. Al ver la escena, se detuvieron en seco.
formando un bloque impenetrable entre el perro y los atacantes. Marco, uno de los motociclistas, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Recordó su infancia, cuando un perro callejero había sido maltratado en su vecindario. Aquella experiencia lo había marcado para siempre. Ahora, al ver al animal herido frente a él, algo dentro de él se encendía. Los hombres, furiosos por la interrupción, comenzaron a gritar: «¡Quítate de en medio, no tenemos tiempo para esto!», dijo uno de ellos, con un tono que denotaba rabia contenida. Sin embargo, Marco se mantuvo firme. «No van a hacerle daño. Este perro merece vivir», respondió, sus ojos desafiantes. El líder de los hombres, Javier, frunció el ceño. Su mirada se detuvo en Marco y luego se desvió hacia el perro. «No sabes lo que estás haciendo, chico. Este animal es un problema», dijo, sus palabras cargadas de un pasado que lo atormentaba. Mientras la tensión aumentaba, Valeria, otra motociclista, se acercó a Marco. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto? Podríamos salir heridos», le susurró preocupada. Marco tomó aire, recordando cómo había permitido que su miedo lo controlara en el pasado. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Debemos protegerlo», respondió con determinación. En ese instante, un recuerdo oscuro surgió en la mente de Javier. Recordó a su hermano, quien había sido un amante de los animales, y cómo había muerto en un accidente mientras intentaba salvar a un perro. La culpa lo había consumido, y en su dolor había creado una coraza de dureza que lo mantenía alejado de cualquier muestra de compasión. Un secreto que lo atormentaba, un trauma que nunca había compartido. «¿Qué te pasa, Javier? No tienes que hacer esto», dijo uno de los hombres a su lado, notando su vacilación. Javier se volvió hacia él, su rostro tenso. «Este perro no es más que un estorbo. No podemos dejar que nos distraiga», replicó, pero su voz sonó menos convincente. Marco, sintiendo la lucha interna de Javier, decidió arriesgarlo todo. «Mira, no tienes que seguir este camino, puedes cambiar. Salvar a este perro podría ser tu redención», gritó, intentando llegar a la parte humana que aún existía en Javier. El ambiente se tornó aún más tenso. Los motociclistas y los hombres se miraban fijamente, mientras el perro, tembloroso y asustado, parecía ser el único que no comprendía el conflicto. De repente, un grito desgarrador resonó en la calle. Era un niño pequeño, asomándose detrás de una esquina, su rostro pálido y ojos llenos de lágrimas. «No le hagan daño, es mi perro», exclamó, su voz quebrada. El corazón de Marco se detuvo. Miró a Javier, quien se había congelado en su lugar, mientras el niño corría hacia el perro. «¿Es tuyo?», preguntó Javier, su voz más suave. El niño asintió, abrazando al animal con fuerza. La revelación de que el perro pertenecía a un niño cambió la dinámica de la confrontación. Marco sintió que cada segundo contaba. «Esta es la oportunidad de hacer lo correcto. No dejes que el pasado te defina», le dijo a Javier, mientras el niño acariciaba al perro, quien se movía débilmente. La historia de un pasado compartido comenzaba a revelarse, y en medio del caos, una chispa de esperanza emergía. La decisión estaba en manos de Javier. El peso de su historia personal lo acosaba, pero el amor de un niño por su mascota podría ser el catalizador para cambiar su vida. Tal vez esté equivocado», murmuró, mientras el conflicto interno llegaba a su clímax. Si quieres saber qué decisión tomará Javier y cómo afectará a todos, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. La calle estaba llena de tensión. Marco, el motociclista, observaba cómo los hombres rodeaban al perro herido, su corazón latiendo con fuerza. Recordaba la vez que él mismo había sido víctima de la crueldad humana cuando su propio perro, Max, fue golpeado por un auto. No pudo hacer nada. Era un recuerdo doloroso que lo atormentaba, pero ahora, en este momento, tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Javier, el líder de los hombres, se cruzó de brazos, su mirada fija en el perro que yacía en el suelo, gimiendo. «Maten a ese perro callejero», gritó, como si su vida dependiera de ello. Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía intervenir, pero su propio miedo lo mantenía inmóvil. La imagen de Max se repetía en su mente, y la culpa lo consumía.
El niño que había llegado al lugar, con lágrimas en los ojos, miraba a Marco con esperanza. «Por favor, ayúdalo. No es su culpa», suplicó, su voz temblando. Marco se agachó, mirando al perro y, en ese instante, comprendió que no podía permitir que la historia se repitiera. Su trauma personal no podía ser un obstáculo para hacer lo correcto. «No lo haré», gritó Marco levantándose de repente. La voz resonó en la calle atrayendo la atención de todos. «Este perro merece vivir, no podemos ser como ellos». Las palabras de Marco resonaban y los motociclistas empezaron a acercarse, apoyándolo. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a ceder. «¿Quieres pelear por un perro callejero?», preguntó, desafiándolo. Marco sintió la presión aumentar. Sabía que su decisión podría desencadenar una pelea, pero en su interior, el deseo de proteger al animal superó su miedo. «No se trata solo de un perro, se trata de nuestra humanidad», afirmó. Los hombres lo miraron, sorprendidos, pero la rabia aún brillaba en los ojos de Javier. «¿Y qué hay de tu pasado, Marco? ¿Vas a dejar que ese perro te arrastre a la misma locura que viviste?», soltó Javier, buscando debilitar su determinación. Marco se sintió golpeado por la pregunta, pero recordó su promesa a Max. No podía permitir que sus traumas lo definieran. «No, Javier, esta vez no seré un espectador», respondió con firmeza. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Marco recordó el día en que perdió a Max. Había sido un día soleado, y él había salido a pasear con su perro. Max siempre había sido su compañero leal, siempre corriendo a su lado. La imagen de su cola moviéndose alegremente contrastaba con la tristeza que sentía ahora. «No puedo dejar que otro ser sufra como yo sufrí», pensó, y esa convicción lo impulsó a dar un paso adelante. Los motociclistas, viendo la determinación de Marco, comenzaron a rodear al perro, formando una barrera entre él y los hombres. «No pasarán», dijo uno de ellos, su voz grave y decidida. La situación se intensificó, y Marco sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Era un momento de verdad, donde debía enfrentar no solo a Javier, sino también a su propio miedo. Javier, frustrado, dio un paso adelante, pero Marco no retrocedió. «Si quieres golpearme, hazlo, pero no tocarás a este perro», declaró, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos. En su mente recordó a Max una vez más. La lealtad y amor que había sentido por él ahora se transformaban en una lucha por la vida del animal herido. De repente, un giro inesperado ocurrió. Uno de los hombres, que había permanecido en silencio, dio un paso atrás. «No quiero ser parte de esto», murmuró mirando a Javier con desdén. «Esto no es lo que somos». Las palabras resonaron en el aire y, como un eco, otros hombres comenzaron a cuestionar su lealtad a Javier. Marco sintió la esperanza renacer. Había un camino hacia la redención, no solo para el perro, sino también para ellos. «Si nos unimos, podemos hacer la diferencia», dijo, su voz todavía firme. La comunidad comenzaba a despertar, y aunque la lucha no había terminado, había una chispa de cambio en el aire. Mientras la situación se desenredaba, Marco se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba del perro, era una lucha por la vida, por la compasión y, sobre todo, por encontrar la valentía para enfrentar sus propios demonios. En ese momento, el perro dejó de ser solo un animal herido. Se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La comunidad, aún conmocionada por los eventos recientes, se encontraba en un estado de reflexión. Marco, con su corazón aún palpitante por la confrontación con Javier, miraba el perro herido que ahora estaba bajo su cuidado. La valentía que había demostrado no solo había salvado al animal, sino que también había encendido un cambio en la mentalidad de los habitantes. A medida que pasaban los días, el perro, al que Marco había llamado Sombra, se recuperaba lentamente. Los niños del barrio, inspirados por el acto heroico de Marco, comenzaron a acercarse al animal, mostrando una ternura que había estado ausente en su comportamiento anterior. Se organizaban turnos para llevarle comida y jugar con él. Marco observaba desde la distancia, sintiendo un profundo orgullo por lo que había desencadenado,
Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con Elena, la madre del niño que había sido testigo de la confrontación. «No puedo dejar de pensar en lo que hiciste», le dijo ella, su voz temblando con emoción. «Cambiaste la forma en que todos vemos a los animales. No solo eres un héroe para Sombra, también lo eres para nosotros». Marco sonrió sintiendo una calidez en su pecho. Sus acciones habían resonado en el corazón de la comunidad. Sin embargo, no todo era perfecto. Javier, aunque había retirado a sus hombres, seguía representando una sombra de amenaza. Los rumores sobre su regreso circulaban y la comunidad temía que su influencia pudiera resurgir. Marco sabía que la valentía no solo se trataba de enfrentar físicamente al enemigo, sino de unir a la comunidad contra el miedo. Con esta idea en mente, decidió organizar una reunión en la plaza del barrio. Esa noche, el lugar se llenó de vecinos. Marco se puso de pie, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «Hoy, no solo hemos venido a hablar de un perro», comenzó, su voz resonando con fuerza. «Hemos venido a hablar de nosotros, de la clase de comunidad que queremos ser. No podemos permitir que el miedo y la violencia nos definan». Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre la multitud. A medida que Marco compartía su historia, la voz de la comunidad se levantó. Historias de valentía y compasión comenzaron a fluir. Una anciana se levantó y relató cómo había protegido a su gato de un ataque. Un joven habló sobre cómo había defendido a una amiga de las burlas. Estas historias, aunque pequeñas, se entrelazaban en un tejido de unidad. Cuando la reunión concluyó, la comunidad se sintió más fuerte. Marco miró a su alrededor y vio sonrisas, miradas de determinación. Sombra, que había sido el catalizador de todo esto, se acercó a Marco, moviendo la cola. En ese momento, Marco comprendió que el cambio verdadero comenzaba desde adentro, desde cada uno de ellos. Sin embargo, la pregunta persistía en el aire. ¿Podrían mantener esta unidad? ¿Sería suficiente para enfrentar las amenazas futuras? La incertidumbre sobre el futuro se cernía, pero había algo innegable en el cambio que había comenzado. La comunidad había descubierto su fuerza, su capacidad de empatía y su disposición a luchar por lo que era correcto. Mientras las luces de la plaza se apagaban, Marco se sintió aliviado. Había aprendido que a veces las batallas más importantes no se libran con la fuerza, sino con el amor y la solidaridad. Aunque había mucho por hacer, la comunidad había dado un paso hacia adelante. Aún así, algo en el aire lo inquietaba, como un susurro que decía que la lucha por la bondad nunca terminaba. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente. No podemos permitir que el miedo nos defina. Con una mezcla de esperanza y temor, Marco se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La vida era un camino lleno de decisiones, y cada una de ellas contaba.